que va viviendo uno una vez que ya tienes en marcha un negocio y que definitivamente sería padrísimo que alguien nos lo dijera antes. Esperamos que esta conferencia les deje muchas cosas a aplicar y también a comentar con gente que conocen, que sabe que quiere emprender. Y gracias, Monse, por estar con nosotros. Bienvenida. Te cedo controles, micrófono y todo para arrancar. Gracias. Muchas gracias, Janet. Pues sí, hoy vamos a estar hablando de lo que no nos habían dicho del emprendimiento, y es que les voy a contar un poco de mi historia. Yo empecé voy a quitar tantito mi presentación. Yo empecé con mi negocio hace ya 14 años, justo en el 2007. Y antes de eso, yo había trabajado en varias empresas y tenía como esta intención de poner una empresa y demás. Y cuando inicié, no sabía muchas cosas. Sabía lo que quería hacer, sabía como a qué le podía agregar valor, sabía como a qué clientes podía ir. O sea, tenía idea de algunas cosas, pero había muchas otras que no sabía porque nunca las había yo visto. O sea, tenían que ver con cuestiones administrativas, contables, legales, inclusive hasta como del día a día de algunas cosas. Yo acostumbrada a trabajar en una empresa donde había como muchos colegas, pues cuando fallaba el internet o había algún tema con las computadoras, pues le marcaba a alguien y pedía ayuda, y cuando de pronto me encuentro yo al frente de este emprendimiento, pues la que tenía que resolver absolutamente todo era yo. Poco a poco me fui haciendo de colaboradores y de muchos socios de negocio y demás, y fuimos creciendo, pero a lo largo de este tiempo les puedo decir, ha sido todo un reto, muchas cosas, y que de pronto yo digo, hay tres maneras de aprender, ¿no? Una es en los libros, otra es regándola, ¿no? Y otra es del ejemplo de los demás. Yo aprendí regándola y luego un poco del ejemplo de los demás, sobre todo cuando fui conociendo otros colegas que me decían: "No, hombre, eso ya, bienvenida a la lista de todos los que nos han pasado esas cosas", ¿no? Por ejemplo, yo quebré mi primera razón social, ¿no? O sea, de plano la deshabilité y tuve que abrir otra y, inclusive hacer una marca nueva, porque como no registré mi marca original, pues alguien más la tomó y yo ya no podía utilizarla. Entonces, son cosas que vas aprendiendo, pero obviamente cuando di de alta esta primera empresa, ¿no? Con esta marca que les digo, que se llamaba Intelectas, yo decía: "No, hombre, ¿cuándo voy a necesitar registrarla? De aquí a que venda tanto y de aquí a que sea como una empresa con más nombre y de tal". Y afortunadamente, pues me fue muy bien y de repente ya no podía utilizar el nombre. Entonces tuve que literal reinventar todo, y pues lo mejor, por cómo estaba constituida y demás, era empezar de cero. Entonces, son estas cosas que les digo, nadie te cuenta, ¿no? Les puedo contar otra, por ejemplo, cuando inicié, me dijeron: "¿Y cuando vas al SAT, y va a tener empleados?". Y yo: "No", pues porque era yo, ¿no? O sea, en ese momento no tenía contemplado. Y cuando empecé a tener empleados, tuve un problema porque tenía que cambiar eso y entonces darlos de alta y demás. Entonces, son muchas cuestiones que de pronto no nos damos cuenta, pero conforme pasa el tiempo se van haciendo importantes y a veces no las aprendemos hasta que ya tenemos el problema encima y estamos ahí con las cosas, ¿no? Entonces, yo les quiero compartir un par de reflexiones. Ahora sí voy a compartir mi pantalla, que en realidad, ahora les voy a decir. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, ¿verdad? Entonces, primero les quiero decir, emprender, en mi opinión, es una forma de vida. O sea, sí requieres motivación, pero también requieres las herramientas adecuadas. O sea, definitivamente tener un negocio propio requiere de muchas cosas. Y yo a veces digo, a veces es más necedad, ¿no? En algún momento me di a la tarea, ¿no? De investigar de mis amigos que también tienen sus propios negocios y demás, sobre todo los que
los que veía yo que tenían como más éxito en función del tamaño de sus negocios y de lo que ganaban y demás, ¿no? Bueno, de lo que yo creía que ganaban y demás. Y les pregunté, oye, ¿esta es tu primera empresa? Y la mayoría, si no es que todos, me dijeron, no, tuve otra y quebró, tuve esta y la perdí, tuve esta y la traspasé. O sea, la mayoría tenía como historias de, habían tenido 2 o 3 intentos antes y habían aprendido y luego ya habían conformado lo que ahora tienen y que yo veía desde fuera. Entonces, creo que las herramientas que necesitamos son resiliencia, flexibilidad y disciplina, porque también me he encontrado mucho que las personas que de pronto queremos tener nuestro propio negocio, que somos necias con esta parte de emprender, eh, no nos gusta la autoridad o tenemos algunos temas con las reglas o las cosas muy cuadradas, ¿no? Y entonces cuando nos damos cuenta que necesitamos hacerlas no para los demás, ni porque alguien nos lo dice, sino porque si no lo hacemos así, nuestro negocio no sobrevive. Entonces, es muy importante. Estas 3 cosas son las 3 palabras que yo les puedo compartir, ¿no? Flexibilidad, resiliencia y disciplina. Entonces, el paso número 1 es preguntarnos por qué quieres emprender. O sea, realmente hacernos esta pregunta como muy seriamente, porque a veces no tenemos claro el por qué, ¿no? Cuando me dicen, es que quiero tener más tiempo libre, no es el camino. Por lo menos los primeros 2 años es probable que no tengas más tiempo del que ya tienes ahora trabajando en una empresa, por ejemplo, ¿no? Es que quiero estar más tiempo con mi familia, misma historia. Es que quiero generar más ingresos. Híjole, depende de 10,000 factores y de que seas muy bueno generando ingresos, ¿no? Y así me voy con cada una. Entonces, yo les puse cuáles son los motivos para emprender, los más que me han dicho, y ha sido estar sin empleo, que bueno, también es un buen momento, odiar al jefe, odiar a la empresa, no depender de nadie, ¿no? O sea, el no soportar recibir órdenes, yo estoy ahí. Compatibilizar la vida personal y la profesional, tener libertad de horario, híjole, ¿qué crees? Bueno, ahorita les digo, poder decidir tus días de vacaciones, ganar más dinero, querer recuperar el patrimonio, que bueno, va con lo del dinero, demostrar algo a los demás, ese es uno de mis preferidos, demostrarte algo a ti mismo, demostrarle algo a los padres, hacerse rico, contribuir al desarrollo de la región y dedicarte a un tema que te gusta y al cual no es posible dedicarse si no es emprendiendo. Entonces, estos son los que más me han dicho, o sea, traté como de resumirlos en un solo slide, pero yo les puedo decir que odiar al jefe, odiar a la empresa no es una buena razón, porque además, ¿qué creen? Después necesitamos clientes. Y yo he visto que hay como un karma del emprendedor. Entonces, si empezaste tu empresa porque odias a tu jefe, seguro te vas a tocar con un tema, con un cliente que sea como tu ex jefe. Entonces, hay que aprender a manejar eso antes de tomar las decisiones, ¿no? Lo de la vida personal, pues lo que les decía, no necesariamente generas más tiempo, o sea, igual y te lleva unos años o unos meses, dependiendo de qué sea tu negocio, poder lograr tener como este tiempo extra, ¿no? Demostrarle algo a los demás, pues, ¿yo qué les puedo decir? O sea, después de un tiempo ya es como, ya no me interesa demostrarle nada a nadie, ¿no? Ya es una supervivencia, una necedad, un amor a tu empresa, una responsabilidad para las personas que trabajan contigo, ¿no? Hacerse rico me encanta. Seguramente han escuchado del cuadrante mágico, bueno, del cuadrante este de Kiyosaki, ¿no? Que te ponen empleado, autoempleado, empresario e inversionista, ¿no? Y entonces ahí te venden la idea de que quieres llegar a ser inversionista y tener un negocio en el que no estés ahí. Yo les puedo decir que de las empresas más grandes que he conocido, obviamente no las transnacionales, pero digamos las empresas nacionales, pymes que conozco más grandes y exitosas, el dueño está ahí pegado. O sea, sí se puede ir de vacaciones, sí de repente se puede tomar una mañana para ir a desayunar, jugar al golf, levantarse tarde, yo qué sé, pero el dueño está ahí porque ama su negocio, porque le gusta lo que hace. Entonces, es como, yo no estoy de acuerdo, por cierto, si no se han dado cuenta con esta idea de tienes que pasar de este al otro y si no haces estas cosas, entonces no eres empresario, ¿no? El otro día veía un post que decía,
que no eres empresario si no tienes más de, creo que decía 500 empleados o algo así. Yo dije, no, pues, ¿cómo les explico a casi todos los que pagan impuestos siendo empresarios que no son empresarios, ¿no? En este país. Entonces, yo creo que hay muchos mitos alrededor de, por eso es importante tener tus propias definiciones y tu propio por qué vas a emprender. Y yo creo que esa es una de las cosas que no te dicen, porque además cuando, no sé si a ustedes les pase, pero cuando yo empecé a platicar mi idea de tener mi propio negocio, era como de, ay, qué padre, para que te entretengas en algo, ¿no? Porque yo acababa de ser mamá. Y yo decía, no, al contrario, ¿no? Bueno, afortunadamente pude traer a mi hija para todos lados. Odiaba mi coche, pero era una gran compañía cuando andaba por toda la ciudad. Entonces, ¿qué es emprender? Pues es, para mí, esta definición de el libro negro del emprendedor, que les recomiendo muchísimo, el autor es Fernando Trías de Bes, de verdad se los recomiendo, además es un libro que se lee muy rápido y se van a encontrar esto que les estoy diciendo en el primer capítulo. Emprender es una forma de enfrentarse al mundo, ¿no? Es una manera de entender la vida con la que no todo mundo se siente a gusto. ¿Y cuál es esa forma de vida? Es aquella en que la persona disfruta con la incertidumbre e inseguridad de qué pasará mañana. El verdadero emprendedor es aquel quien lo cierto procura un especial placer, lo incierto procura un especial placer. Esto que plantea Fernando Trías tiene que ver con que puedes hacer tu planeación y ahorita les voy a hablar de algunas cosas que necesitamos tener claras cuando vamos a empezar a emprender, pero hay cosas que puedes tener muy claras y que sí, nos viene una pandemia mundial, ¿no? O que, y van a empezar las elecciones, ¿no? O que ya planeas ciertas cosas y resulta que ganó Biden y no Trump. No sé, por decir cosas que de pronto no tenemos control o no sabemos qué van a pasar. Y es como les decía, esta necesidad de decir, yo quiero seguirlo haciendo, ¿no? Yo he conocido a muchos, no sé si muchos, pero algunos personas que tienen negocios, ¿no? Y que los han tenido desde siempre su familia, ¿no? Ya sea un restaurante, una tintorería, una papelería, etcétera, y así, de diferentes negocios, algunos más grandes, algunos más chicos, pero que nunca se han preocupado por buscar un trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, un empleo como tal, ¿no? Sino que han sido los dueños de su propio negocio y han sido los responsables de sus propios ingresos y de la gente que trabaja con ellos. Entonces, creo que conlleva muchas cosas, pero es importante saberlo, ¿no? O sea, les digo, cuando te dicen, ay, ya qué padre, ya no vas a tener jefe. No, ahora tengo más de 20, ¿no? Que son mis clientes, ¿no? O qué padre que pues tienes más tiempo para planear y así, y a lo mejor no estás tanto en casa, ¿no? Y dices, no, pues es que también se vuelve como mi familia, las personas con las que trabajo, ¿no? Y me preocupo por ellos y todo. Entonces es como esto que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en resumen, decir la idea de negocio no es un motivo. Por ejemplo, me he encontrado con algunas personas que me dicen, oye, es que me dijeron que es muy buen negocio un lavado de autos, o me dijeron, o sé que puede ser un muy buen negocio tener un despacho contable, ¿no? O tienen una idea de negocio, pero no es un motivo. Y a veces lo hacen por los motivos equivocados, como lo que les decía. Es que así voy a ganar más dinero. Pues depende si eres bueno y sabes cómo generar clientes, ¿no? Es que a mi vecina o a mi amiga o a quien sea le va muy bien haciendo esto. Pues sí, pero a lo mejor esa persona tiene más tiempo o le mete mucho más empeño, energía, etcétera, de la que tú crees que en realidad lo hace, ¿no? A mí me encanta ver algunos influencers, ¿no? Sobre todo de negocios, ¿no? Que dicen, no, yo le dedico bien poquito tiempo y siempre están como viajando y en vacaciones y está bien, pues es lo que ellos quieren reflejar, su problema, pero normalmente conlleva mucho trabajo detrás, ¿no? O sea, ya que puedan aparentar eso, lleva muchas horas de edición de video, lleva muchas horas de trabajo, de planeación, de etcétera, ¿no? Entonces, es importante entender que la idea de negocio no es un motivo, ¿no? Y bueno, decir que además cualquier idea
¿no? De cualquier otro tipo o cualquier otro motivo para emprender como un detonante, pues es totalmente irrelevante para tomar una decisión. O sea, sí es importante la motivación, sí es importante tener como un sueño con el hecho de emprender, pero es más importante tener claro el por qué lo estamos haciendo, porque esto es lo que vamos a comunicar a quienes nos quieran comprar y todo lo que vayamos a armar de comunicación. Entonces, hay un autor que se llama Simón Sinek. Yo soy una pequeña groupie de Simón Sinek. Yo decía fan antes, pero creo que más bien soy una groupie. Y tiene ahí un par de videos muy interesantes. Yo posté uno en LinkedIn el día de hoy sobre cómo él habla del capitalismo y las empresas y demás, pero tiene otra charla él de el Círculo Dorado y tiene un libro del Círculo Dorado. Y aquí nos dice que normalmente tenemos muy claro el qué hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tengo un restaurante mexicano. ¿Cómo lo haces diferente? Ah, pues utilizo elementos orgánicos, además mi personal pues es en su mayoría, no sé, jóvenes o de la tercera edad o lo que sea, ¿no? Y además trato de traer los elementos tradicionales, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Por qué un restaurante de comida mexicana? ¿Por qué no uno de comida coreana o internacional o pizzas? ¿Por qué utilizar verduras orgánicas? ¿Por qué hacer comercio justo? Porque, o sea, cuando nos empiezan a cuestionar esto y no lo tenemos claro, quiere decir que el valor o la propuesta de valor en la que estamos fundamentando nuestro negocio no está clara. Entonces, el por qué básicamente es no que no es lo que nos va a traer el dinero o no debe ser, pues esa la razón, sino es como un propósito, una causa, una creencia, ¿no? O sea, una verdadera razón por la que existe la empresa. Entonces pensemos, por ejemplo, en estos mensajes que da, por ejemplo, o que daba Steve Jobs, ¿no? En su momento de Apple, que es el ejemplo que pone Simon Sinek. Y entonces dice, él hablaba de que hay que ser diferentes, de la gente rebelde, la gente creativa. Yo no sé hasta qué punto se volvió un discurso de marketing, pero sí lo comunicaba. Y en un inicio era muy alineada a esta idea, la marca e inclusive el mismo Steve Jobs, ¿no? Entonces, este es el porqué que hay que buscar en las organizaciones y el que va a cimentar todo, es lo que va a hacer que las personas que trabajen con nosotros les guste trabajar con nosotros, que los clientes que en algún momento nos compran, pues sigan siendo nuestros clientes o por lo menos nos recomienden con alguien más, ¿no? Es lo que va a hacer que nuestra marca y nuestro branding adquiera un sentido en el mercado, ¿no? Entonces, básicamente, este es una de las cosas que no te dicen cuando emprendes, porque además, cuando se lo empiezas, les digo, a contar a varias personas es, ay, no, yo opino que esto, ay, no, yo opino que el otro. Ay, ¿estás seguro de que quieres que sea de eso tu negocio, no? Ya pensaste en esto, ya pensaste en el otro. Entonces, es muy importante tener un porqué, porque también nos va a ir cimentando lo que nosotros tenemos de idea de nuestro negocio y de nuestro, pues sí, nuestro sueño, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, y nos va a ayudar a cimentar la visión de lo que va a ser nuestro plan de negocios, ¿no? Entonces, básicamente es empezar por el porqué. Y luego les voy a platicar de 4 aspectos básicos que tampoco nos dicen al momento de estar emprendiendo. Uno es el esquema fiscal. Yo tenía la idea, les digo, con mi primera empresa que fue hace 14 años, de que para ser una empresa tenía que ser SADCB y ya. No, no me culpen, yo estudié relaciones internacionales y no tenía ni idea en ese momento cuál era la diferencia entre una SADCB y una SC. No existía la figura de SAS, que es el de Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada, tampoco sabía que existía, el SDRL, no sabía todas estas cosas. Es más, no sabía que podía ser una persona física con actividad empresarial. Obviamente han cambiado los regímenes fiscales y todo esto desde entonces, ¿no? O sea, en 14 años ya perdí la cuenta de cuántas reformas fiscales llevamos. Yo sufrí todavía el YETU y luego lo quitaron y luego otra cosa y, en fin,
he pasado de todo y me he ido informando poco a poco. A veces cuando ya me tocaba pagar muchos impuestos y a veces cuando, ya ahora porque me documento con tiempo y mi contador es una maravilla, es un gran gerente de administración y entonces me ayuda con mil cosas, pero en su momento era porque ya el SAT me había caído, ¿no? Entonces, es importante saber que podemos empezar con otras cosas. Yo sí les recomiendo a quienes sé que van a empezar un negocio que vean las opciones tanto de persona física con actividad empresarial, porque además a nivel de lo que puedes deducir y demás y de cómo, digo, ya esto lo podrán platicar a más detalle con un contador, que yo no lo soy, como cuál es el alcance que se puede tener con esto, pero puedes facturar, ¿no? Inclusive tus facturas pues pueden reflejar justo el servicio que tú estás proporcionando. Entonces, para una empresa, ¿no? O sea, para fines contables les da igual. Y también esa es otra, descubrí después, ¿no? Yo quería que mi razón social se llamara exactamente como mi marca, ¿no? No lo logré en la primera, en la segunda, en la tercera sí lo logré, pero ya para entonces ya me daba igual. O sea, ya sabía que podía tener varias marcas registradas a diferentes razones sociales o inclusive a mi nombre, ¿no? Entonces, es importante saber eso. Puede ser también el régimen de incorporación fiscal. El único tema es que en este esquema tienes máximo hasta 2 millones para ventas en el año. Entonces, depende mucho del giro en el que estés. Si son servicios, pues es probable que tal vez el primer año no rebases esta cifra, pero tal vez si son importaciones o alguna otra cuestión como más específica, pues puede ser que te quede corto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa tanto en este como en el SaaS? Que el SaaS tú puedes registrar tu empresa de manera gratuita, no necesitas un notario, lo puedes hacer perfectamente en línea. Les tomó algún tiempo que se pudiera hacer bien. Ya saben que aquí es una chulada este país, todo funciona bien a la tercera, ¿no? Entonces, ya ahora ya funciona y lo puedes hacer en línea. La restricción con estas dos, una es de 2 millones, la otra es de 5 millones. ¿Qué quiere decir? Que si yo rebaso esa cantidad de facturación anual, entonces me tengo que pasar al siguiente esquema fiscal, llámese SCSA, SDRL. Entonces, ese es, digamos, como el tema, ¿no? Pero yo creo que vale la pena empezar por ahí, si es que además apenas estás como haciendo como este ejercicio, ¿no? Entonces, se puede hacer así. Si lo hacen con un notario, pues no sé ya cómo estén los precios, pero más o menos andan alrededor de los 10,000 pesos dar de alta a una empresa. Entonces, si apenas tienen como la idea y quieren constituirlo, tener el nombre y poder empezar a facturar, yo creo que armar una SaaS o una persona física con actividad empresarial funciona súper bien. Y esta es de las cosas que luego no sabemos. Yo, por ejemplo, en mi caso no existía SaaS cuando empecé y ahora ya no lo puedo hacer porque ya soy socia de varias razones sociales y entonces ya no puedo utilizar el esquema de SaaS. Es todo un tema, pero si ustedes no lo han hecho, es una excelente opción, ¿no? Y obviamente, pues ya en la persona moral, ¿no? Esta idea de, ay, ¿a quién vas a ser tu socio? Ay, mi mejor amigo. Piensen muy bien a quién van a ser su socio, porque fíjense, yo descubrí con el tiempo que es más fácil divorciarte que terminar una sociedad, porque la sociedad dura 100 años y porque requiere muchos trámites y tiene que estar de acuerdo la persona y porque entre más gane dinero la empresa y más renombre y más activos, etcétera, se vuelve más compleja la separación porque evaluar una empresa, evaluar una marca es todo un tema. Entonces, créanme, a lo mejor ahorita se oye como que eso no va a pasar nunca, puede pasar. Entonces, yo digo, es mejor, es como los seguros de los coches, ¿no? O sea, tú lo pagas y lo haces y lo lees para no usarlo. Igual en el caso de constituir una persona moral, es mejor cubrir todas las cosas que pueden salir mal o todas las cosas que de pronto no tenemos contempladas para poder verlo ahí, ¿no? Entonces decir, a ver, si en algún momento esto no funciona, ¿qué va a pasar? Si en algún momento tú te quieres ir, yo soy la primera que puede comprar tus acciones por esta razón o con estas reglas. Entonces,
Estas son las cosas que de pronto no nos dicen al momento de emprender y que es muy importante tener en cuenta. Que el objeto social de la empresa sea lo suficientemente amplio como para alcanzar todos los sueños de lo que yo quiero hacer. Puede ser hasta comprar inmuebles. En fin, o sea, todas las cosas que nos podemos imaginar a 20 años deben de quedar. Y eso porque me veo corta, pero eso es lo que debe de quedar en, pues en el acta constitutiva, ¿no? Porque eso es el papel que nos va a amparar y que nos puede proteger o no en el caso de que haya algún tema, ¿no? También es importante saber el esquema fiscal porque, por ejemplo, en caso de que haya algún tema con Hacienda, de impuestos o algo, por ejemplo, si es una SADCB, que fue la que yo abrí al principio, ¿no? Y de pronto tiene algún tema de adeudo o lo que sea, se van sobre tu patrimonio personal, ¿no? O sea, sobre el patrimonio de los socios, hasta donde yo tengo entendido. Y hay otros regímenes donde no es así. Entonces, es importante saberlo para que queden bien, bien protegidos, ¿no? Entonces, es el esquema fiscal. Luego, viene la parte de prevenir, ¿no? Que aquí utilicé la palabra provisionar o provisiona, que fue de los comentarios que me hizo mi amigo Alberto Espinosa, que por cierto se disculpa por no poder estar aquí, tuvo un imprevisto personal súper fuerte, que no, debí de haber empezado con eso, lo lamento. Entonces, él lo que me contaba es que, o en las notas que compartimos, es que hay que provisionar. De pronto, algo que pasa mucho en las pymes es que nos quedamos cortos. Tenemos el flujo de efectivo muy corto y dependemos mucho de que los clientes cumplan con sus pagos puntuales. Y ya sabemos que en este país las 90 vueltas, sí, yo te pago en 90 días, ¿no? Y resulta que son 120, o te pago a 30 días y resulta que, chin, es que la contadora no metió la factura. Entonces, o no te pagan, ¿no? O sea, no sé, no sé ustedes, yo las primeras facturas que no me pagaban, sí las peleé muchísimo y cobranza y demás, y ya tiene rato que si no me pagan, pues ya, lo doy por perdido, ¿no? Entonces, es importante provisionar el gasto operativo, la nómina, o sea, algo que me decía mi padre, que es un hombre muy sabio, ¿no? Me decía cuando empecé mi empresa, la nómina es sagrada. O sea, puede ser que tú no cobres, pero la nómina la tienes que pagar, ¿no? Y este ha sido un tema que siempre he tenido muy en cuenta. Yo sé que a veces las empresas nos podemos ver como en momentos complicados y sobre todo en este 2020 creo que fue muy complicada para muchos empresarios, pero es importante tener este provisionamiento, digamos, de la nómina, por lo menos de la nómina fija, porque de pronto tenemos algunos eventuales que, bueno, pues si no tienes proyectos no hay costo, ¿no? Pero de lo que es la nómina fija sí es muy importante tener la provisión. ¿De cuánto tiempo? Yo les diría, yo les recomendaría tener por lo menos 3 meses provisionados, porque también en caso de que tengan algún tema con alguien y demás, pues es como tener ahí un extra, ¿no? O inclusive si de pronto no se requiere, pues les puedes dar un bono, yo qué sé, ¿no? Sí hay algunos que recomiendan que sea por más tiempo e inclusive en el caso de algunos startups o negocios alguna planificación de negocios recomiendan inclusive tenerlo por 12 meses o 24 meses. Obviamente, pues depende de la capacidad de cada empresa, depende de millones de factores, pero es importante provisionarlo, ¿no? Los bonos y gratificaciones de las personas clave, yo les puedo decir que yo cometí el error de pronto no dar estos bonos o estas gratificaciones en el momento adecuado. O sea, como que justo por hacer este provisionamiento, ¿no? O por cumplir el siguiente punto que les voy a poner, el de impuestos, yo decía, ahorita no voy a pagar este bono. No era algo que se tuviera pactado, pero digamos, de pronto teníamos como un extra y yo decía, no, yo creo que hasta que termine el año, ¿no? Y de pronto me daba cuenta que a veces dar unos pequeños incentivos pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Entonces, es muy importante que, sobre todo las comisiones, por ejemplo,
eso es parte del costo. O sea, no puedes decidir al final si sí le pagas o no. Yo he escuchado muchas historias de terror, podría decir, de personas que se dedican a las ventas o a ser comisionistas o así, que de pronto pues resulta que ya se cerró el negocio y todo, hay mucho dinero para repartir y resulta que entonces esa persona ya no quiere repartirlo, porque ya se le hizo que era mucha la comisión, ¿no? Entonces, esta parte de bonos es importante. Y luego los impuestos, que a veces híjole, sobre todo en este país no nos gusta pagar impuestos. Bueno, yo creo que en ningún país, pero menos en este, ¿no? Entonces, de pronto cuando hacemos el cálculo de lo que vamos a pagar entre IVA e ISR, etcétera, etcétera, no nos dan ganas de pagar impuestos. El tema es que luego eso nos puede generar muchas otras cosas. Y les voy a decir, por ejemplo, en mi caso, que yo tenía la mal práctica hace ya más de 10 años, ¿no? Que decía, no, pues ya hasta que se acumulen o al término del trimestre o cuando ya vea cómo van a venir las ventas o hasta que se haga la declaración anual, o sea, no sé, como que lo dejaba al último, ¿no? Y en algún momento no fue que tuviera una auditoría ni nada, afortunadamente, toco madera, nunca va a suceder, pero en algún momento quise entrar a una licitación y me pedían ay, se me fue el nombre, el comprobante de que estás cumpliendo con todo en el SAT. Y justo me mandaron uno ayer, pero es como, eh, es un comprobante que te da el SAT de que tú estás en orden, de que has presentado tus declaraciones, de que no debes impuestos, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues venía ahí, ¿no? No que debía impuestos, pero a lo mejor que debía el haber presentado una declaración en su momento, ¿no? La opinión, ajá, la opinión del SAT, exactamente. Cuando pides esto, que ya ahora lo puedes solicitar en línea y es automático, antes era un rollo solicitarlo, pero justo esto, la opinión del SAT, exacto. Entonces, esto me lo pedían para la licitación que les digo, ¿y qué creen? No estaba bien. La opinión de mi razón social no era buena, solo porque no había presentado la declaración a tiempo, ni modo. Y luego me pasó después, que ahí sí no fue mi culpa, sí estaba todo en orden, pero no sé por qué no salió bien la opinión del SAT, que es para los créditos de emprendedores, estos que daba el INADEM, que ya ni existe el INADEM, pero te pedían la opinión del SAT y entonces tampoco salió bien y entonces en lo que pedíamos y demás, pero como sí estaba todo en orden, al final rectificaron y me la mandaron. Entonces, son de estas cosas que no necesariamente solo es por evitar una auditoría, hay muchas cosas alrededor de lo que es tener la contabilidad en orden y tener los impuestos en orden. Entonces, otro consejo que me dieron, que ese sí me fue muy útil, fue que pidiera factura de todo lo que tuviera que ver con el negocio y que eventualmente mi buen contador sabría cómo acomodarlo y ya había cosas que yo no sabía cómo, sobre todo porque dedicándome al marketing y a la parte creativa y demás, pues de repente había libros o cursos o cosas de estas que tenía yo que comprar y que pues de pronto no entraban al 100 y entonces ya lo pudimos ir armando poco a poco. Por eso es importante el objeto social, ¿no? Dentro del acta constitutiva. Y luego tenemos otro tema que es las metas comerciales o los ingresos. Creo que eso lo tenemos más claro que la parte administrativa, por lo menos yo lo tenía más claro en su momento. Entonces, es como tener claro de dónde voy a sacar prospectos, ¿no? Los famosos leads, dónde voy a buscar clientes nuevos, cómo los voy a buscar, cómo los voy a contactar, cómo voy a hacer mi proceso de ventas que sea ordenado y medible, porque a veces puede ser que tengamos un proceso de ventas ordenado, pero no, solo existe en nuestra cabeza, ¿no? Y entonces de pronto contratamos a alguien más o un socio de negocios que nos va a ayudar a buscar prospectos y no sabemos cómo comunicarle este proceso de ventas. Entonces es importante tenerlo. Tener muy claros los KPIs comerciales o las mediciones comerciales, que son como estos indicadores clave para poder medir qué tan efectivos estamos siendo comercialmente. Entonces, yo les diría, tener claro
mi ticket promedio, o sea, más o menos entre cuánto y cuánto equivale a mis proyectos. Entonces sacamos una media del más caro al más barato y cuál podría ser la media o cuál sería el ticket promedio, ¿no? Entonces, esto se utiliza mucho, por ejemplo, en los restaurantes para saber cuánto te compra una persona, cuál es el consumo promedio. Entonces, eso sería para cualquier empresa. Luego pensar, sacar cuántos clientes recurrentes necesito, o sea, decir, al mes con este ticket promedio necesito 10 o 20 clientes y luego con eso hacer la cuota. Y entonces decir, necesito vender, no sé, vamos a redondearlo, 100,000 pesos al mes, ¿no? Y entonces, para conseguir 100,000 pesos al mes, mi ticket promedio es de 20,000, entonces necesito 5 clientes que me hayan pagado. Ahora, ¿cuántas propuestas necesito entregar para que 5 me digan que sí? Ah, pues necesito entregar 15 propuestas. Ok. Y para entregar 15 propuestas, ¿cuántos prospectos debería yo de haber tocado? Ah, pues necesitas, por ejemplo, si es en redes sociales, por decir, necesitas 150 personas que te hayan pedido informes o con las cuales hayas tenido contacto. Y entonces ya con estos números podemos ir midiendo nuestra efectividad comercial para ver cuántas ventas necesitamos de cuánto al mes, al trimestre, al semestre y al año para cumplir con nuestras cuotas. Porque además hay algunos negocios como el mío que son estacionales, que hay meses que no vendemos nada. Tradicionalmente son cero ventas o casi, ¿no? Porque lo que sea. Entonces es importante tenerlo en cuenta y poderlo prever distribuyendo la cuota en los demás meses donde se puede tener un excedente de ventas, ¿no? Y administrar tus clientes. Esto es súper importante. De pronto no tenemos la base de datos con todos los contactos, no la mantenemos actualizada, de pronto no tenemos una base de datos donde tengamos como la información clave. Entonces, esto es muy importante, aprender a administrar tus clientes con la información que a ti te sirve, porque luego hay unos CRMs o ciertas bases de datos que traen datos que de pronto tal vez no nos interese. Por decir algo, tal vez si todo mi comercio es digital, pues no me interesa saber la dirección del cliente. Tal vez necesito más bien su WhatsApp, su correo electrónico, su página web. O tal vez sí necesito la dirección completa con código postal y todo. No lo sé. Ahí sí, cada quien sabe. Obviamente, entre más información tengamos de nuestros clientes, su cumpleaños, qué cosas les gusta, por qué nos compraron o qué nos compraron la primera vez, qué cosas le interesaría a futuro, etcétera, pues es importante tenerlo, ¿no? Y por último, el talento. Es muy importante desarrollar y contratar el talento y no las amistades. Yo les podría contar la cantidad de veces que tomé malas decisiones con las personas que contraté. Hubo algunas que fueron buenas decisiones a pesar de ser amistades, pero en su mayoría no han sido buenas, ¿no? Hace muchos años, igual mi padre, como buen consejo, me decía, es que la familia y los negocios no se mezclan, ¿no? Y las amistades y los negocios tampoco. Yo decía, ay, pero es mi amigo, ¿no? Es mi amiga, ¿no? Y resultó en tener un mal negocio, en perder dinero y en algunos casos inclusive perder la amistad. Entonces, sí es muy importante contratar el talento. Entonces, es importante entender que necesitamos complementar nuestras habilidades, no somos todólogos, necesitamos crear valor, entonces este valor lo van a crear las personas que tengan talentos diferentes a los nuestros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy cero ordenada, y entonces trato de integrar a mi equipo personas que son muy estructuradas, muy ordenadas, muy disciplinadas, porque eso me ayuda a mí a mantener el orden y pues ahora sí que tener las cosas en un solo lugar, etcétera, ¿no? Eh, que el negocio trabaje para ti, no tú para el negocio. Sí, o sea, este punto es como esta delgada línea que de pronto cruzamos, pero tiene que ver con esto.
De pronto, no es que te vayas a despegar de tu negocio al 100, como lo que les decía de ya te puedes dedicar a cualquier otra cosa y nunca ocuparte de tu negocio, pues no, eventualmente tienes que regresar a ver cómo están las cosas, por muy independiente que te hayas vuelto. Pero a lo que se refiere esto de que el negocio trabaje para ti, escuchaba una frase el otro día que decía, ahora todo el mundo quiere ser su propio jefe, ¿no? Y tener su propio negocio. Y de pronto, pues no nos damos cuenta que al ser nuestro propio jefe, pues también somos nuestro propio empleado, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo soy una muy mala jefa para mí, ¿no? De repente me negreo, me exijo horas extras, me pongo a trabajar de madrugada, no me doy felicitaciones, ¿no? Soy bastante dura conmigo, de repente no me doy aumentos de sueldo, o sea, soy una muy mala jefa para mí misma. Entonces, es importante que el negocio trabaje para ti y no tú para tu negocio, porque de pronto te vuelves además el empleado explotado, ¿no? Por tu propio negocio, entonces es muy importante eso, ¿no? Y busca el tiempo para pensar en la estrategia. De pronto pensamos que el estar ocupados y el estar haciendo cosas todo el tiempo y no distraernos en nada no es bueno, ¿no? Y tenemos que estar ahí pegados y si alguien no trabaja muchísimo, entonces quiere decir que es un holgazán o yo qué sé, ¿no? Y tengo varios amigos empresarios workaholics. El tema es que de pronto sí necesitamos socio, necesitamos tiempo para pensar en la estrategia y, por ejemplo, yo lo veo mucho ahora que muchos hacemos home office, ¿no? Que es como o sea, ya se borraron los horarios y entonces de repente vamos a tener una junta el viernes a las 8 de la noche. ¿Por qué? Yo a esa hora ya no trabajaba antes, ya estaba comiendo alitas y bebiendo cerveza o viendo una película, ¿no? Entonces, es importante el ocio y es importante darnos el tiempo para pensar en la estrategia y de repente decir, voy a probar algo nuevo o voy a sentarme a pensar cómo voy a hacer el próximo trimestre, ¿no? ¿Qué cosas nuevas les puedo dar a mis clientes? ¿Cómo puedo reforzar mi propuesta de valor? Entonces, es importante que se den ese tiempo para aburrirse, si quieren, ¿no? O sea, yo soy muy fan de dejar que los niños se aburran porque entonces se vuelven más creativos, también se vuelven más traviesos, pero de pronto encuentran cosas maravillosas y yo creo que igual nosotros. Yo he tenido grandes ideas de pronto viendo una película o un documental o yendo al parque o yo qué sé. Entonces, les recomiendo buscar el tiempo para pensar en la estrategia y que no se vean consumidos por el solo hacer y hacer y trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Hay veces que se puede, ya sé, hay veces que no, pero en general hay que buscar ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. No sé si tengan preguntas, me quieran hacer algún comentario. Ya estamos terminando. Bueno, no tenemos algunas preguntas. Ok, pues yo, Monse, particularmente agradecerte muchísimo porque las cosas que nos contaste hoy, creo que los que hemos emprendido o quienes están intentando ya lo han vivido. Y entonces, pues sí, ¿no? Al final son cosas que con esto que estamos viendo hoy podemos prever, ¿no? Podemos adelantarnos un poquito y tal vez rescatar la curva de aprendizaje de cualquier emprendimiento, ¿no? Yo también compartiendo un poquito la experiencia que nos das, pues en las cosas del SAT, las cosas de empezar a gestionar mejor tu tiempo, pues las vas, desgraciadamente no te lo dicen en una escuela de negocios o de donde estudias merca y así, hasta que estás en marcha y es muy importante que para que no mueras en el intento del emprendimiento tengas esto claro, porque por eso la gente de pronto se cansa, ¿no? De pronto ya no tiene la pasión que tenía por su emprendimiento, porque justo, ¿no? Empiezas a desilusionarte de este tipo de cosas que nada más se trata de ajustar un poquito y seguirle adelante, ¿no?
Sí, totalmente. Y luego no incluimos cosas que tenemos que invertir, ¿no? Cuando iniciamos, que es como en esto, en hacer una estrategia, en hacer un buen plan de negocios, en hacer una buena página web, en tener un buen amigo o un buen abogado, ¿no? Que nos ayude Sí, a tener contratos bien hechos, un sí, contador, o sea, todas estas cosas que dices, luego, no es tan sí. difícil y te encuentras luego que no es tan fácil, ¿no? Sí, sí es cierto. Yo creo que siempre dejamos al final la parte de que, ¿cómo nos asociamos? Pues vemos, ¿no? ¿Y cómo vamos a pagar nuestros impuestos? Pues mira, por ahora con los míos, ¿no? 2 años sigues pagando con los impuestos de una de las personas físicas y al rato ya tienen un problema con el SAT, ¿no? Y es súper importante que tengamos esto para que, yo creo que tiene que ver con la visión, si desde el principio realmente te ves como empresario o te ves como una extensión de tu trabajo profesional, ¿no? Como un empleado independiente, no como un empresario, ¿no? Entonces, esos tips que nos compartiste hoy seguramente nos van a hacer grandes diferencias. Espero de verdad que todos lo hayan disfrutado. Si tienen más dudas, estoy segura que Monse les puede dar respuesta a través de sus medios que nos está compartiendo ahora. Y si no, también por favor no se olviden de hacernos llegar a nosotros sus dudas a través de Gaby, a través de cualquiera de los medios de la Universidad de la Comunicación, son bienvenidos. Y bueno, pues también invitarles a que participen en el diplomado de emprendimiento, que por supuesto esto es así como que una pequeña probadita de todas las cosas que se pueden llevar al estudiar un diplomado. Les agradecemos mucho por estar aquí y particularmente Monse por todo lo que nos compartiste hoy. Muchas gracias, Janet. Y bueno, pues ya sabes que soy muy fan de la UC, entonces, y ese diplomado en particular, el de emprendimiento, me encanta. De verdad cubre, o nos aseguramos de que cubriera todo lo que necesitas para poder emprender de manera muy eficiente, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias, que estén muy bien, excelente tarde.